Vamos a comenzar, aleluya, gloria a Dios, con Juan capítulo 5, ¿verdad? Este es un pasaje, un capítulo extenso y como siempre vamos a tratarlo poco a poco, ¿verdad? Vamos a leer la primera porción del capítulo 5 que se titula El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Tal vez no nos dé tiempo de estudiarlo todo, pero vamos a comenzar. Ok, el versículo 1 dice entonces, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Una fiesta de los judíos. ¿Qué fiesta de los judíos? No se dice exactamente cuál. La mayoría de los estudiosos creen que fuese la Pascua. Hay 3 fiestas, 3 grandes fiestas estipuladas en el Antiguo Testamento que los judíos guardaban muy celosamente. Eran la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Todos los varones judíos debían ir a Jerusalén y presentar ciertos sacrificios y celebrar esta fiesta una vez al año, cada fiesta, ¿ok? Y para ellos era algo muy importante. Dice Deuteronomio 16:16, esta es la base, un versículo resumen de la base de esta fiesta, dice, 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, es decir, la Pascua, en la fiesta solemne de las semanas, es decir, el Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, es decir, la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? No sabemos exactamente a qué fiesta hacía referencia Juan, el escritor del Evangelio, pero la mayoría consideran que fuera la Pascua. Es más, como creen la mayoría que fuera la Pascua, hacen la cuenta de lo que tendría que ser para este momento, o sea, de lo que sería hasta el final del ministerio de Jesús, 3 años y medio de su ministerio, contando las Pascuas en las que él participó, ¿ok? Ok, pensemos que es la Pascua entonces, no es demasiado importante para entender el contexto, ¿ok? Por eso Juan no especifica cuál fuera la fiesta. 2 dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ok, Betesda significa casa de los olivos o casa de misericordia. Este lugar ha sido excavado, es decir, ha sido estudiado al norte, o sea, al área norte del templo, y se encontraron los 5 pórticos de los que Juan escribió. Es un lugar cultural, es decir, existe, se puede ir a visitar. Las ruinas, por supuesto, porque no sé si usted sabrá, pero Jerusalén fue destruida y no se sabe si Juan escribió el Evangelio de Juan antes o después de la destrucción de Jerusalén. En fin, esto existió, fue comprobado. Ok,
El versículo 3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ojito aquí. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En los manuscritos más antiguos y más aceptados de la Biblia, el final del versículo 3 y el versículo 4 no están. Ojo, muy importante saber esto. Repito, en los manuscritos más antiguos de la Escritura no se encuentra el final del versículo 3, es decir, que esperaban el movimiento del agua, y el resto del versículo 4 que explica el ángel que hacía el movimiento y que la gente entraba. Esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, se cree que es así porque el versículo 5, es decir, se cree que era una leyenda creída y aceptada, ojo, por la mayoría de los que vivían allí en Jerusalén y de los israelitas en general que viajaban hasta allí para llegar a este estanque. Se creía que era una leyenda conocida y aceptada porque en el versículo 7 del mismo capítulo 5 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Vio? El hombre está reconociendo el movimiento del agua y lo milagroso, o lo supuestamente milagroso que había en el movimiento del agua. Se cree que esto agregado, que no está en los manuscritos antiguos, lo agregó algún escriba que trató o lo insertó en el texto, tratando de explicar la leyenda, tratando de explicar el por qué la gente creía que al entrar en el agua, la gente era sana. Él simplemente explicó lo que la gente pensaba. La gente pensaba que un ángel bajaba y el movimiento era provocado por el ángel y la gente era sana. Ahora, hay muchas cosas que hablar aquí con respecto a esto. ¿Era esto real? ¿No era real? Es decir, ¿la gente era sanada realmente o no? Vamos a presentar los dos puntos de vista. Yo no le voy a decir uno solo, le voy a presentar los dos y luego le voy a decir cuál opino yo o hacia cuál me inclino para que usted tome su decisión, ¿verdad? Por un lado, consideran que probablemente era solo una leyenda, algo que la gente creía, y piensan que la mayoría de las sanidades que allí ocurrieron debieron haber sido psicológicas. Es decir, no de acuerdo a hecho y verdad, sino de acuerdo a la perspectiva del doliente. ¿Usted ha escuchado esto acerca del efecto placebo? Por ejemplo, las que tienen, las mujeres que han tomado en algún momento control natal en forma de pastillas, ¿verdad? Usted sabe que hay unas pastillas que no son nada realmente, que tienen otro color. ¿Sí sabe? ¿Para qué se hace esto? Correcto. Cuando tú te tomas, por decirte, cuando tú te tomas esa pastilla, tú estás tranquila y crees que estás protegida, ¿correcto? Pero realmente tú no te estás tomando nada, ¿verdad? Pero tú estás tranquila. Diferente que se te hubiera olvidado, ¿verdad? Ahí te empezarías a preocupar. Igual sucede con cualquier pastilla. A veces nos tomamos una pastilla para el dolor de la cabeza o esto y aquello y no sabemos realmente quién nos dice si realmente fue la pastilla la que nos ayudó. A veces después de 2 segundos nos tomamos la pastilla y decimos, uy, ya me siento mejor. Pero si ya va, la pastilla no te ha hecho efecto. ¿Pero qué pasa? Hay un efecto psicológico que te produce eso. ¿Me está entendiendo? Entonces, probablemente esto pasa mucho en el humano, ¿verdad? En la mente humana. Es muy probable que mucha de esa gente doliente, me duele la espalda, me duele el cuello, tengo un problema por aquí o por allá, se metieran en el agua y dijeran, yo fui el primero, y el efecto fuera para ellos, para sus corazones, tan importante que ellos empezaran a sentir como si realmente se hubiera manifestado una sanidad. ¿Me está entendiendo? Si hablamos de enfermedades que no son del cuerpo, podríamos decir, por ejemplo, ansiedades, depresiones, etcétera, esto funcionaría muy bien. ¿Me está entendiendo? Entonces muchos consideran que tal vez estas sanidades hubieran sido
de tipo psicológico, es decir, de acuerdo a la perspectiva de la persona y no realmente algo de hecho y verdad, ¿ok? Esa es una perspectiva. Otra perspectiva que también tenemos que tomar en consideración es que Dios puede sanar como a Él le plazca. Ojo. Y que Dios hace cosas inesperadas, ¿sí? Y puede sanar de formas inesperadas que tal vez dentro de tu doctrina o teología no entren o choquen mucho. Tenemos que a veces abrir nuestras mentes a lo grande que es Dios, porque este no es el único caso en la Biblia en que pareciera que gente fue sanada por métodos, vamos a decir, o por formas inusuales, ¿verdad? Vamos a ver algunos. Mire, por ejemplo, en Segunda de Reyes 5, esto lo anota porque no los vamos a leer todos. Segunda de Reyes 5, 10 al 14 nos cuenta la historia de Naamán, que fue sanado por zambullirse en el río Jordán. Segunda de Reyes 5, del 10 al 14. ¿Se acuerda de la historia de Naamán el leproso? El profeta le mandó a zambullirse en el agua y esto fue una manera inusual en que Dios sanó. ¿Algún otro fue sanado de la misma manera? No encuentro en la Biblia, tal vez sí, pero lo que estoy tratando de decirles es que fue algo inusual, ¿verdad? Algo que tal vez tú y yo no haríamos. Voy a ir a zambullirme tantas veces en el Jordán porque así me voy a sanar. ¿Me está entendiendo? Segunda de Reyes 13, del 20 al 21. Este sí se lo voy a leer porque es bastante interesante. Segunda de Reyes 13, del 20 al 21. Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó, ojo, a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Bastante inusual. No que alguien al tocar mis huesos vaya a sanar o a resucitar. Dios lo quiso hacer así, ¿por qué? Él lo sabrá. ¿Me está entendiendo? Dios sana y hace maravillas y hace cosas sobrenaturales de formas inesperadas que nosotros no tenemos por qué entender ni cuestionar, ¿ok? Eso es cierto. Otro ejemplo es Hechos 5, 14, 16. Perdón, ese ya lo vimos. ¿O no? No, Hechos 5, 14 al 16 es aquel ejemplo de que algunos fueron sanados por la sombra de Pedro, cuando la sombra de Pedro caía sobre ellos, ¿se acuerda? En Hechos 19, 11 y 12 dice que algunos fueron sanados cuando ponían sobre ellos los paños de Pablo. ¿Se acuerda de este? En fin, son eventos inusuales, ¿verdad? Ahora, hablemos un poquito más de este caso de los paños de Pablo para que profundicemos un poquito más. ¿Por qué estas cosas suceden? No sé si usted lo ha visto, pero sí se mueve aún esto de que este pañuelo por el que oramos, lo enviamos. No sé si se acuerda, pero el pastor Germán, por ejemplo, nos habló de que él ha puesto en práctica esto. Ora sobre algunos paños porque no puede llegar a la persona y se envían los paños a la persona y la persona es sanada. ¿Cómo podría decir yo que eso es mentira si ocurrió en la Escritura? Si ocurrió con los paños de Pablo. ¿Ok? Ahora, como veremos, nosotros no seguimos las señales. Ojo, las señales nos siguen a nosotros. ¿Sí o no? Y estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra. ¿Ok? Nosotros no vamos a seguir el que, porque yo puedo ir a por un paño y esto va a pasar. Si Dios lo quiere hacer así, el Espíritu Santo te guiará y usará tu fe para hacerlo, ¿ok? Ok, sobre todo en este tipo de eventos inusuales, ¿ok? En los que no tenemos suficiente trasfondo y explicación bíblica, ¿sí? Ok, entonces en este caso de los paños de Pablo, el mismo caso de la sombra de Pedro o el borde del manto de Jesús, ¿se acuerda que la mujer tocó el borde del manto? No tocó a Jesús, tocó el borde de su manto y poder salió de Jesús. Podríamos decir que son ejemplos de lo mismo. ¿Qué pasó allí? No sabemos exactamente qué sucedió, pero lo que podríamos decir es que tal vez ese objeto fue, vamos a decir, un punto o un ancla de fe para la persona.
No, ojo, no que la persona tuviese fe en el objeto, porque si no, nada hubiese pasado. Atención, es la fe en Jesús, ojo, la que tiene autoridad para sanarnos, para liberarnos, para hacer esos milagros y esas señales. Entonces yo no puedo decir que la mujer que tocó el manto de Jesús creyó que el manto la iba a sanar. Ella lo dijo muy claramente. Ella estaba hablando de Jesús y su fe estaba puesta en Jesús. Pero ese borde de ese manto fue un medio o un punto que le ayudó a desatar su fe en Jesús. Ojo, ¿está entendiendo? Eso es una cosa. Por otro lado, tenemos que entender que en el caso de Pablo, Pablo estaba hablando, o el contexto de lo que estaba ocurriendo con Pablo era la ciudad de Éfeso. Y si usted sabrá, la ciudad de Éfeso era altamente supersticiosa porque se movía, bueno, usted sabrá, la gran Diana de los Efesios, se movía mucho la hechicería y los libros de brujería, etc. Entonces eran personas que habían sido levantadas y formadas en mucha superstición. Entonces probablemente, dicen los comentaristas, que tal vez la primera vez que alguien fue sanado por un baño de Pablo habrá sido pues un accidente, es decir, no que la persona lo quisiera hacer, pero tal vez alguien observó que el baño funcionó y puede ser que lo hayan empezado a hacer de forma supersticiosa. Ojo, ¿por qué le digo esto? Ese es el peligro de que nosotros andemos creyendo en cualquier cosa. ¿Dónde está puesta nuestra fe? No podemos volvernos supersticiosos. Mi fe no puede estar en un paño, en la sombra de alguien, en la chaqueta de alguien, en que alguien me sople encima, etc. Esto cae en la superstición y en la hechicería. Ojo, mi fe debe estar puesta en Jesús. Ahora, que el Señor sea misericordioso en gran manera y que pueda, en ocasiones de acuerdo a su soberanía, pasar por encima de nuestros corazones supersticiosos para suplir una necesidad, eso puede ocurrir. ¿Me está entendiendo? Puede que mucha de esa gente esté formada tan fuertemente en la superstición, hayan hecho esto de forma supersticiosa, pero tal vez el Señor lo haya hecho a fin de cubrir una necesidad, a fin de abrir camino para la palabra de Dios, etcétera y etcétera. Esto puede suceder, pero este no puede ser nuestro enfoque, ¿ok? Este no puede ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque para buscar los milagros, las señales, las sanidades, de las dolencias, la liberación, debe ser Jesús. Jesús y las formas en las que Él lo quiera hacer. ¿Amén? Ok. Se cree que cuando se refiere a que las personas de tiempo en tiempo iban a este lugar, se habla de los tiempos de las fiestas. Algunos concuerdan en que no es que era todos los días, sino que de tiempo en tiempo probablemente se refiriera a cada Pascua o a cada tiempo de fiesta importante en Jerusalén, donde los israelitas que estaban en los otros lugares se reunían en Jerusalén y entonces eso explicaría la gran multitud que yacía en ese lugar. ¿Ok? El versículo 5 y 6, ojo que aquí vemos estas sanidades inusuales. Si vemos estas sanidades inusuales, si usted cree que estas fueron realmente sanidades, lo fueran o no, el enfoque de este pasaje de la Escritura está en Jesús en oposición al estanque. ¿Sí o no? Usted lo lee y Jesús, ya lo va a ver más adelante, que está motivando al hombre a dejar de mirar al estanque y mirarlo a él. ¿Sí o no? Entonces me quedo con que cualquier estanque que se esté llevando nuestra atención y nos esté desenfocando del verdadero hacedor de milagros, que es Jesús, va a provocar que nosotros como este hombre estemos echados en el lecho por años y años. ¿Me está entendiendo? Si nuestra fe está puesta en otra cosa, en ti, en el médico, en que la pastora ore por ti, en que Lida venga y Dios haga algo a través de ella porque ella tiene muchos dones del Espíritu, o que el pastor Germán venga porque él tiene don de sanidad, por darte un ejemplo, eso puede provocar que tú estés años esperando tu sanidad o tu liberación cuando tú tienes a Jesús enfrente de ti disponible para lograr esa sanidad y esa liberación hoy. ¿Amén? Ojo con eso entonces. Ok, los versículos 5 y 6 dicen: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Aquí hay muchas cosas que ver. Había una multitud de personas, incluyendo a este paralítico. Jesús, que ya había demostrado que hacía milagros, que sanaba, que liberaba, que hacía cosas sobrenaturales, se encontraba pasando por ese lugar. Pero fíjese qué cosa, que nadie se dio cuenta de la presencia de Jesús. Ni siquiera el paralítico. Jesús tuvo que llamarle la atención a este hombre para que se diera cuenta que él estaba allí. Mire lo que dice Spurgeon al respecto. Dice, una ceguera había caído sobre estas personas en el estanque. Allí estaban ellos y allí estaba Cristo, quien podía sanarlos. Pero ninguno de ellos lo buscó. Sus ojos estaban puestos en el agua, esperando que fuera agitada. Estaban tan agobiados con su propio camino que el camino verdadero fue desatendido. ¿Vio? Esto no sucede a nosotros y no solamente hablando de las sanidades, sino en todo. Si nosotros queremos que sea Jesús el que obre, tenemos que prescindir de nuestros propios medios. ¿Me entendió? En ocasiones nosotros podemos agobiarnos, afanarnos, buscando el resolver. Tengo que resolver para hacer más dinero porque en mi casa falta. Tengo que resolver esta situación con mi familia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y nos esforzamos y nos agobiamos y nos afanamos. Y allí esto puede hacer que estemos perdiendo el tiempo. Y no solamente perdiendo el tiempo, sino perdiendo nuestra paz y nuestro gozo interior. Si tú quieres que el Señor haga algo, tienes que darle espacio para que Él lo haga y como Él lo quiera hacer. Nuestros ojos tienen que estar fijos en el Señor. Atención, porque la semilla que es la palabra, una de las cosas que pasan según la parábola es que los afanes de este mundo la ahogan. ¿Ya? Si tú estás afanado, corriendo por aquí, por allá, a ver cómo tú resuelves, a ver cómo tú logras, a ver cómo tú haces más dinero, a ver cómo tú pagas un seguro y pagas un médico, el mejor médico y para acá y para allá, puede que esos afanes estén agobiando lo que realmente el Señor quiere hacer en tu vida. Entonces nosotros tenemos que procurar callar todo lo demás, detenernos de todo lo demás, parar un segundo y darle la oportunidad a Jesús y al Espíritu Santo que nos muestren qué quieren hacer en nosotros. Darles el tiempo en el que tú te paras, dejas de hacer por ti mismo, lo buscas a Él y le dices, Señor, yo no voy a hacer nada porque confío en ti. Cuando tú y yo dejamos de hacer cosas, pero la situación está allí y el problema es grave, nosotros le estamos diciendo al Señor, confío más en ti que en mí mismo. ¿Vio? Y esa fe honra al Señor. Esa fe puede mover el corazón de Dios para que Él obra a nuestro favor. ¿Amén? Ok, ¿quieres ser sano? Tremenda pregunta. La misma pregunta que el Señor nos hace a nosotros. ¿De verdad quieres ser sano? Aquí estaban pasando varias cosas, hermano. Una, que es bastante interesante. Si usted estudia el medio en el que este hombre se encontraba, en la cultura del este, usted se va a dar cuenta que allá la mayoría de los mendigos tenían vamos a decir, una buena vida, una vida aceptable. Que él creyera en Jesús y dijera, sí quiero ser sano, significaría que él renunciaría a su vida de mendigo, ¿correcto? Porque las personas que se encontraban en esta situación, como la parálisis, le explico, no podían trabajar. Así que pedían, ya vimos esto, y pues estaban confiados en que por la generosidad judía que era necesaria, ellos podrían, lo vimos, ¿se acuerda? Podrían vivir lo suficientemente bien. Ojo. Entonces, tenían una vida más o menos aceptable. Que él fuera sanado significaría que él tendría que buscar un trabajo otra vez, salir y levantarse temprano en la mañana, llegar tarde a su casa, echarle pichón, echarle pierna. Ojo. Y después de 38 años de estar acostado, tal vez sería un cambio de vida duro para este hombre. ¿Me está entendiendo?
Entonces, cuando el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? El Señor estaba hablando de muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las que estaba diciendo era esto. ¿Tú estás contento con tu vida de paralítico o tú quieres salir de esta clase de vida? ¿Me va siguiendo? ¿Agarró la verdad espiritual detrás de esto? Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros podemos estar paralíticos, podemos estar siendo oprimidos por fuerza de las tinieblas, podemos estar siendo oprimidos por la depresión, por la ansiedad, por los pecados de inmoralidad sexual, por tantas cosas. Y el Señor se acerca a nosotros no para liberarnos, se acerca primero para decirnos, ¿a ti te gusta esta vida? ¿O tú realmente quieres salir de esta condición en la que tú estás? Ojo, porque muchos de nosotros no hemos sido sanados aún, no hemos sido liberados aún, porque todavía queremos estar en esa condición. Porque el pecado resulta agradable a la carne. ¿Me está entendiendo? No se me olvida un testimonio que leí en un libro, no me acuerdo cuál es el nombre del autor, pero se llama Guerra Espiritual, seguro usted la conoce, un libro bastante viejo. Allí hablan de la liberación de una joven de un espíritu de soledad y cuenta el autor que el espíritu de soledad se manifiesta en la joven hablando para decir lo siguiente, mire esto, ¿por qué me sacan si yo no le hago mal a ella? Ojo, el espíritu de soledad habla en voz de la muchacha y de manera calmada y serena dice a los ministros que están echándole fuera, ¿por qué me sacan de ella si yo no le hago daño? Resulta que así es como trabaja la soledad. Quien sufre de soledad, atención, porque es el 98% de nosotros, quien sufre de soledad dirá cosas como esta, a mí me gusta estar solo. Ojo cuando decimos esas cosas porque puede ser dicha desde una perspectiva de insanidad o puede ser dicha desde un punto de vista de madurez, dependiendo. Pero muchas veces es de insanidad. Si tú te pones a meditar, a mí me gusta estar solo. Es una sensación en mi corazón. Le digo porque yo lo he experimentado. Sé que a muchos les ha ocurrido porque veo caras como que sí, me identifico. Entonces así es como funciona el espíritu de soledad. El espíritu de soledad te dice, yo estoy aquí para acompañarte, mi amor. ¿Me está entendiendo? Yo no le hago daño a ella, si yo lo que hago es acompañarla, ella está sola en esta vida y yo estoy aquí para estar con ella, yo estoy con ella siempre, tú no entiendes, yo voy con ella al trabajo, regreso, estoy en las noches, cuando ella está deprimida, yo estoy con ella. ¿Vio? Ahora, parecería cómodo para el que sufre soledad porque diría al menos tengo a este, pero cuando la persona es liberada, cuando el espíritu realmente se va, la perspectiva de la persona es libre para darse cuenta que ella estaba bajo engaño. ¿Vio? Que ese espíritu de soledad no le estaba dando nada bueno, sino robándole la capacidad de relacionarse con libertad y de disfrutar de relaciones sanas. ¿Me está entendiendo? Entonces, ojo, porque cuando nosotros estamos cómodos en una condición de parálisis, llámese soledad, llámese depresión, llámese inmoralidad sexual, etcétera, tú realmente no estás cómodo, mi hermano. Tú no estás en una condición de bien. Tú estás en una condición de engaño y, como dijo Spurgeon, de ceguera espiritual. Tú no te has dado cuenta de tu verdadera condición y de lo que te estás perdiendo, de lo que el diablo te está robando. ¿Vio? Entonces el Señor Jesús nos dice, ¿quieres ser sano? Llamando nuestras mentes a la tierra, ubicándonos, dándonos visión espiritual, dándonos la oportunidad de ver nuestra condición real. Tal vez en este momento fue el único momento en el que el hombre realmente pensó, ¿será? ¿Vio? Lo mismo nos pregunta el Señor a nosotros. ¿Tú estás demasiado cómodo en esa condición o tú realmente quieres salir de esa condición? Por eso se nos dice que cuando se nos ministra liberación, nosotros tenemos que renunciar. Cuando a ti te ministran liberación, tú no debes, hecho fuera la soledad, sin antes decir que tú renuncias a la soledad. Porque ella te va a decir, pero ya va, si tú me aceptaste primero. Si tú tienes que decir, rompo ese derecho contigo, renuncio a ti y ahora sí sal. Renuncio. Tú tienes que renunciar a esas condiciones de parálisis. Tú tienes que renunciar y desligarte, dejar de amar, dejar de disfrutar la inmoralidad sexual, la depresión
o cualquier otra cosa, la avaricia, etc. La vida de mundanalidad, la mentira, tienes que dejar de gozarte en eso. Tienes que entender que tienes que hacer acallar la carne, porque es la carne la que se regocija en eso y todos tenemos carne, pero tú tienes que hacer morir las obras de la carne, ¿correcto? Para entonces recibir lo que el Señor quiere hacer en ti. Amén. Repito, muchos de nosotros no hemos sido sanados y no hemos sido liberados por esta causa. No porque Dios no lo quiera hacer, sino porque nosotros no queremos que Dios lo haga. Que Dios, que el Espíritu Santo abra nuestros sentidos espirituales, abra nuestros ojos si nosotros estamos en esta condición. Amén. Porque el Señor sí quiere hacer prodigios en medio de nosotros. Pero Él nos ha dado libre albedrío para decidir y no pasará por encima de nuestra decisión. Amén. Vamos a ver qué hora es un momento. Ok, estamos bien. A ver. El versículo 7 vamos, ¿correcto? Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese que este hombre no podía quitar su mirada de eso que para él era su solución. El Señor le dice, ¿quieres ser sano? En pocas palabras le estaba diciendo, yo puedo sanarte. Yo tengo la capacidad de sanarte, tengo el poder para sanarte. Y el hombre lo que le responde es, mis ojos están en este estanque. ¿Usted me está entendiendo? Esta es la única manera. Mira, yo no he sido sanado porque es el movimiento del agua el que me podría sanar y yo no he podido meterme allí. A nosotros nos pasa lo mismo a veces. Si tú crees que es de cierta manera en que Dios tiene que hacerlo para que tú seas liberado, eso puede que te esté robando la libertad. Nosotros tenemos que expandir nuestra fe, que abrir nuestra mente a las formas y maneras que Dios puede utilizar. No necesariamente las cosas tienen que resultar como tú quieres que resulten. Dios suele hacer las cosas muy diferente a lo que tú tenías planeado. Tú planeas algo y dices, así Dios me va a sanar, así Dios me va a libertar. La pastora Lida, la profeta Lida va a venir, me va a tocar y entonces el Espíritu va a venir sobre mí y yo voy a ser sano. Mira, y si de casualidad Dios lo quisiera hacer en la madrugada cuando tú te levantas y no hay nadie y quisiera hacerlo solo el Espíritu Santo contigo, ¿tú crees que no se puede porque tú no tienes el poder del Espíritu? Tiene que ser la pastora Lida. Ojo, ¿me entendió? No sucede. Limitamos al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tienen los grandes ministros del Señor, lo tenemos tú y yo, y se puede mover a través de ellos como a través de nosotros. Y se puede mover sin ninguna manifestación física evidente, como puede haber manifestación física evidente. Hay gente que dice, no, pero es que yo no fui liberado, porque yo no temblé, yo no me caí, yo no sentí nada, yo no sentí el fuego. A mí me dijeron que se siente fuego por aquí, que hay que temblar por allá, que hay que caerse, que hay que rodar en el piso. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se puede mover como Él le plazca moverse. Ojo, pero si no hay ninguna manifestación, así también el Espíritu se puede mover. Como yo un día tengo ganas de gritar y cantar y el otro día tengo ganas de estar serena. No tiene personalidad el Espíritu Santo para decir cómo hacer las cosas. Entonces tú no puedes limitarte a que Dios tiene que hacerlo de tal manera, porque entonces tu milagro estará en espera. Tienes que dejar que el Señor lo haga como lo quiere hacer. El hombre quería ser sanado a través del estanque y el Señor le dijo, eso no es lo que está en mis planes para ti. Te quiero sanar yo. ¿Tú quieres esto? Nosotros tenemos que decir amén. Aunque no lo entendamos, aunque sea difícil, aunque no sea como tú lo querías, tenemos que decir amén. ¿Ok? Quedan unos minutos más, sí, 5 minuticos. Hoy vamos a terminar temprano porque tenemos una reunión con los maestros de niños ahorita. ¿Ok? Dice el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo aquel día. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí hay mucho que hablar. Levántate, toma tu lecho. Ojo, Dios le estaba diciendo a un hombre paralítico que no había caminado por 38 años que se levantara, tomara su lecho y caminara. Me da risa ver las cosas que hacía el Señor Jesús. El hombre podría decirle, pero tú lo que estás es loco, chico. Tú no estás viendo que yo estoy aquí postrado, que este lecho ya está deshecho de 38 años de estar aquí acostado. ¿Cómo me dice que tú estás jugando conmigo? ¿Te parece que yo soy un chiste? Lo mismo hace Dios con nosotros y a veces nos encontramos diciendo lo mismo al Señor.
Porque antes de ver las cosas, Dios nos manda a obedecer en fe. ¿Vio? Dios nos manda a hacer cosas que parecen locas, que nadie entiende, que a ti te parecen contradictorias, porque son en fe, porque son sin entender, porque son sin antes ver, y tú te encuentras diciéndole al Señor, Señor, pero a ti te parece que yo soy un chiste. ¿Cómo así que hacer eso si tú sabes que yo no puedo? ¿Cómo así que decirle te amo a fulano si tú sabes que yo no lo soporto? Tú sabes que eso no está en mis capacidades y tú oras y le dices, Señor, dame la capacidad de amar a fulano. Libérame para decirle te amo y el Espíritu Santo te dice, dile te amo. Y tú dices, pero sí, pero ¿y cómo? Así hace las cosas Dios. Ojo, y cuando nosotros nos decidimos en nuestro espíritu a hacerlo, a obedecer, tú vas caminando hacia el hermano y sale de ti te amo. ¿Sabes por qué sale? No salió en tus capacidades, salió porque tú decidiste obedecer a Dios. ¿Y sabes qué? Dios obró el milagro. ¿Me entendió? Tremendo. Si nosotros queremos ver cosas sobrenaturales, tenemos que estar dispuestos a obedecer, a hacer las cosas que el Señor nos manda a hacer, aunque no las entendamos. Amén. Toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Siempre me he preguntado, me encanta, ¿por qué no dejó botado el lecho y ya? Si era el recuerdo de 38 años de estar tirado allí, ya no lo iba a necesitar más. ¿Por qué no lo bota? ¿Por qué no lo quemó? Porque el Señor le dijo, toma tu lecho y anda. ¿Sabe por qué? Porque esto sería para siempre un recordatorio para este hombre de donde Dios lo había sacado. ¿Vio? Tremendo. En estos días escuché el testimonio de un transexual que se convirtió al Señor y él ya había pasado por operaciones, usted sabe, para simular un hombre, para simular el cuerpo femenino. Y cuando este hombre se convierte y entrega su vida al Señor, sabe que Dios hace un milagro creativo en este hombre y este hombre recupera sus formas masculinas, tremendo, pero una cosa le queda al hombre y es que sus labios quedan grandes, o sea, que se inyectan para que parezcan más femeninos, sus labios quedaron algo abultados. Y yo me pregunto, y los que me contaban este testimonio me decían lo mismo, ¿por qué Dios le dejaría los labios si Dios hizo todo lo demás? Y en ese momento entendimos, tanto la persona que me hablaba como yo, el Señor se lo dejó como recordatorio de dónde Dios lo había sacado. Tremendo. Esto no tiene por qué ser físico, puede ser espiritual. Y es que significa que cuando Dios te prospere, no te pierdas de la iglesia. Cuando Dios te dé un trabajo, no te pierdas de servir. Cuando Dios te haga avanzar y, por ejemplo, te dé el liderazgo de un Betel, no te olvides también de venir a preparar el templo y de pasar la escoba. ¿Me está entendiendo? Que no se nos olvide cuál fue nuestro principio, de dónde el Señor nos sacó.